Tú eres santo, Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta mañana? Amén. ¿Cuántos se han gozado en la casa de Dios? Aleluya. Qué bueno el Señor, amén. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? ¿Cuántos saben que Dios fue bueno? ¿Cuántos saben que continuará siendo bueno, hermano? Es un privilegio, es hermoso poder gozarnos en la presencia de Dios y saber que Dios se mueve en medio de las alabanzas. Qué bueno que cuando hay un pueblo que dispone tiempo, que deposita tiempo para orar al Señor, hermano, suceden cosas en medio de la alabanza, hay gozo, recibimos de parte de Dios llenura en el Espíritu. Y en esta mañana de gloria, hermano, me siento honrado de parte de Dios de una vez más estar en esta casa, que es casa de Dios y es puerta del Señor. Quiero, sin más, estar saludando a todos los que nos visitan por primera vez en esta mañana. Veo por acá adelante un matrimonio, Dios bendiga mucho. Dios bendiga mucho más. Si alguien nos visita por primera vez en la casa, veo que la gran mayoría somos de acá. Dios bendiga mucho, hermanos, como siempre. Siéntanse como en la casa de Dios. Amén. Porque acá es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es justamente en la presencia del Señor donde decía el salmista, hay plenitud de gozo. Amén. Así que en esta misma presencia, hermano, mire que Dios le dice, siéntate gozoso porque Dios está en este lugar. Siéntete gozoso porque Dios está en esta casa. Siempre y cuando hayan dos congregados en su nombre, Él estará en esta casa. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que ha aprendido en estos tiempos que hay lugares donde Dios envía su presencia. Pero hay lugares donde su presencia permanece. ¡Aleluya! Así que es un privilegio enorme para ti, para mí, estar en lugares donde solamente Dios permanece. Donde la alabanza permanece, donde la santidad permanece, donde el fluir del Espíritu Santo permanece. Donde siempre hay una palabra de parte de Dios, que a pesar de las circunstancias, de las calamidades, de los procesos, hay siempre una palabra de Dios, mire que está duro y dile, que permanece. Hoy Dios va a dar una palabra en esta mañana que va a permanecer en tu vida. Así que sin más quisiera que usted fuera conmigo al profeta Ezequiel. Y cuando usted esté en el capítulo 3, Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Santo. Ezequiel, Ezequiel 3, Gloria a Dios. 16. Todos los que puedan ponerse sobre su pie, reverencia a la palabra en esta mañana. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Y cuando alguien esté en el atalaya de Israel, diga un fuerte amén. Amén. Ezequiel 3, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por, diga conmigo, atalaya a la casa de Israel. Aconteció que al cabo de los 7 días, dice Ezequiel, vino palabra de Jehová a Ezequiel diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice la palabra, oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú me le amonestares y le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste
en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aleluya. 5 minutos, levanta tu mano al cielo, 5 minutos. Amén. Gloria a Dios. Que alguien diga: Dios mío, estamos preparados para recibir tu palabra. Amén, Dios. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo y cuanto suceda en esta mañana venga alineado a lo que tú quieres hacer, Dios. Toma el control, Dios mío, de este servicio, porque es para ti, Señor, que lo hacemos. Así que rogamos en el nombre de Jesús que si algo de gloria se mueve en esta casa, si algo de honra se mueve en esta casa, Señor, que sea plenamente dirigido, Dios, hacia ti, porque estamos aquí, Dios mío, gracias a ti, en ti, Dios, y a través de ti. Así que te damos autoridad, Dios, para que tú nos hables conforme a como necesitamos, Dios, y no tanto como queremos. Porque son tiempos difíciles donde necesitamos, Señor, recibir en cada encuentro una palabra que nos conlleve hacia donde tú quieras que estemos, Dios. En el nombre de Jesús, siéntate si puedes. Amén. ¿Sabe? Estaba estudiando un poco sobre el profeta Ezequiel y me ha gustado su ministerio de una manera especial, uno de los profetas mayores, uno de los más conocidos. Quizás algunos dirían, al pastor le gusta bastante los libros proféticos. Es que de ahí habla, hermano, de muchas cosas que Dios va a hacer en estos tiempos. Yo quiero que usted entienda que hay que estar apercibido en estos tiempos difíciles, porque el cumplimiento de la palabra de Dios está vigente. Cada día que Dios nos permite tener en esta vida, en este mundo, es una oportunidad que Dios nos está dando de que estemos apercibidos, porque su palabra está en cumplimiento. No es que su palabra proféticamente se va a cumplir, sino que proféticamente está en cumplimiento. La palabra de Dios está en cumplimiento. Ahora, una vez que estudio el capítulo, percibo que una vez de que Dios hiciera el llamado al profeta Ezequiel para que hablara al pueblo de parte de Dios, al cabo de unos 7 días viene Dios y establece al profeta Ezequiel como un atalaya. Diga conmigo, atalaya. Sobre Israel, Dios escoge al profeta Ezequiel para hablar a los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia. Y en esta mañana quiero tener la oportunidad de parte de Dios de estar ministrando bajo el tema el ministerio de la atalaya. Hoy quiero ser pastor. Hoy quiero ser bien pastor y quiero lanzarte esta palabra porque es necesario que alguien entienda que Dios te ha preparado para que seas atalaya. Alguien tiene que entender que mucho más que ministerio, Dios ha establecido autoridad sobre ti para que te des cuenta de que tú eres atalaya. Eres atalaya en tu casa, eres atalaya en tu sociedad, eres atalaya en tu localidad. Dios ha dado un ministerio sobre tu vida y es el ministerio de la atalaya. Ezequiel tenía como don de parte de Dios el don de profecía, según así abre el capítulo 2 de este verso 8. Pero luego percibo que en el capítulo 3 del verso 16, que Dios fundamenta en Ezequiel un ministerio de atalaya. El ministerio de atalaya comienza cuando Dios escoge tu vida con la intención de cuidar a otros. El ministerio de la atalaya comienza en tu vida cuando realmente Dios usa tu vida a pesar de que tú no te sientas preparado y Dios te capacita para que no solamente te cuides, sino para que aprendas a cuidar a otros. Entonces Dios está estableciendo el ministerio de atalaya sobre la vida de cada uno de nosotros para que velemos por nuestra familia, para que velemos por esta iglesia, para que velemos por esta sociedad, para que haya alguien que se dé cuenta que el enemigo tiene acceso cuando hay una atalaya que no está plenamente haciendo lo que tiene que hacer, porque siempre y cuando el atalaya está parado en el lugar donde tiene que estar, es muy difícil que el diablo opere. Porque el ministerio de la atalaya no es solamente cuidarte en lo personal, sino que Dios ha depositado autoridad sobre ti para que aprendas también a cuidar a otros. Los ministerios existen para edificación de la iglesia. Gloria a Dios. Los ministerios existen para edificación plena de la iglesia. No realmente existen para beneficio propio ni para ganarnos algo, sino que es
para beneficio de la iglesia. Aprovecha tu oportunidad y decirte todo lo que portas en tu vida, aunque no lo merezcas, Dios lo ha establecido en ti, porque es para uso de la iglesia. El Espíritu Santo da dones como Él quiere, pero es para edificación de la iglesia. Entonces percibo que Dios usa al profeta Ezequiel con el ministerio de la atalaya y lo prepara para que sea uno de los que cuide a aquellos que estaban en cautiverio. O sea que había un llamado más allá de una profecía en Ezequiel, había un ministerio de atalaya. Ezequiel sabía que esta responsabilidad que Dios estaba demandando sobre su vida iba a cambiar mucho, porque justamente aprendería a percibir en el momento que cuando hiciera falta recibir un consejo, él tendría que ser quien aconsejaría. Ezequiel sabía que en este ministerio de la atalaya muchas veces le iba a tocar morir para que otros crezcan. Ezequiel sabía que con este ministerio que Dios había depositado en él, algo en su vida iba a cambiar, porque la responsabilidad lo iba a conllevar a tener que acercarse más a Dios, porque él era el atalaya. Yo quiero que usted entienda que usted está en compromiso en estos tiempos difíciles de lo que pasa con esta sociedad, porque Dios te ha preparado como una atalaya. Gloria a Dios. Dios te ha dado autoridad. Jesús, antes de partir, le dio autoridad a sus discípulos y le dijo: aquí pongo autoridad sobre ustedes, para que lo que declaren en la tierra sea declarado también en los cielos, para que oren por los enfermos y en mi nombre ellos reciban sanidad, para que oren por los endemoniados y en mi nombre sean libres. O sea que desde un inicio el ministerio de la atalaya ha estado vigente, aunque muchos no saben que lo tienen. El ministerio de la atalaya comienza cuando Dios usa tu vida para cuidar a otros. Y es justamente el momento donde muchos a veces no entienden por qué te toca a ti llevar las cargas cuando hay otros que pueden llevarlas. Y es justamente en el momento cuando hay personas que vienen con quejas y dicen: no entiendo por qué siempre me toca a mí hacer las cosas. Es que Dios te estableció como atalaya. Es que estoy cansado de seguir orando por mis hijos y ellos siguen viviendo de la manera que a ellos bien les place. Que Dios te estableció como atalaya. Estoy cansado de que siempre en esta casa, si no hago yo las cosas, nadie las hace. Si no soy yo quien ora, nadie ora. Si no soy yo quien busca a Dios, nadie lo busca. Déjame decirte que eso pasa porque tienes el ministerio de la atalaya. Yo quiero que usted entienda que cuando otros se aparten, usted debe permanecer en la presencia, porque eres una atalaya. Cuando haya alguien que no esté dispuesto a buscar a Dios, tienes que buscarlo, porque Dios te ha puesto como atalaya. Dios te ha dado la oportunidad, te ha dado la capacidad, te ha dado la autoridad para que seas tú quien cuide a las personas que están a tu lado. Mira que te a tu lado y dile: cuídame, que yo estoy cuidando. Mira que te a tu lado y dile: el ministerio de la atalaya. Quizás Ezequiel no sabía el peso de gloria que estaba cargando. Dios estaba desarrollando el don profético en Ezequiel. En el capítulo 1, en el capítulo 2 lo viene preparando en este ministerio para que hablara su palabra. Pero lo que Dios quería que Ezequiel entendiera es que mucho más que un don de parte de Dios, había un ministerio, y era el de la atalaya. Alabado sea Jesús. El ministerio de la atalaya nunca va a ser para beneficio. Nunca va a ser para sentirte bien, porque mientras otros duermen, tú vas a tener que estar velando. Porque mientras otros están escondidos, tú vas a tener que estar en la primera línea del campo de batalla. Porque cuando haya alguien que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, te vas a tener que levantar por ti, por tus hijos. Te vas a tener que levantar por ti, por tu casa. Te vas a tener que levantar por ti, por este país. Curiosamente, la palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare, alguien tiene que entender esto. Gloria a Dios. Dios no le está hablando en segundo de Crónicas. En el capítulo 7, Dios no le está hablando a la gente del mundo, Dios le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es atalaya. Dios está diciendo: si mi pueblo se humillare, no el pueblo que está en el mundo. O sea que hay gran responsabilidad de ti en estos tiempos de lo que va a pasar en Cuba. Hay gran responsabilidad de ti en estos tiempos de lo que va a pasar con el Evangelio de Cristo en esta hora, porque te hacen responsable de que en estos tiempos alguien entienda que hay un Cristo que murió, pero que está a la diestra del Padre, pero que viene muy pronto. Alguien tiene que entender, te hace responsable de cómo la gente mira el cuerpo de Cristo. Alabado sea Jesús. Alguien tiene que entender, te hace responsable.
te hace responsable de lo que va a pasar en este país. Te hace responsable de cómo están las iglesias en estos tiempos. Te hace responsable de cómo camina la gente en tu casa. Te hace responsable de cómo viene marchando tu matrimonio. Te hace responsable de cómo están subiendo las cosas en tu vida. Porque tienes el ministerio de la atalaya. Mire que tengo que decirle, Dios me estableció como una atalaya. Yo soy una atalaya. Y en esta mañana yo vengo a hablarle a gente de atalaya. A gente que sabe que lleva años esperando recibir algo de parte de Dios, pero que se preocupa por lo que están al lado, reciban primero. A mí se me fueron 5 y yo sigo por 3. Gente que no se preocupa por lo que va a pasar en ellos, sino que se preocupa por el que está al lado, recibe un toque, porque sabe que tarde o temprano ya Dios me dará lo mío, pero necesito que aquellos que vienen de camino se den cuenta que son tiempos de estar apercibidos en la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que con este ministerio de la palabra muchas veces las cosas en tu vida no van a fluir como tú quieres. Amén. Amén. Vas a tener que menguar muchas veces para que otros crezcan. Amén. Gloria que vive. Vas a tener que percibir el peso de la gloria que quieres ver en tu casa. Por eso entiendo como el rey David como atalaya decía, Dios mío, es que yo no te voy a dar un sacrificio que no me cueste. Y hoy en día tenemos un mal concepto en cuanto a las cosas de Dios y queremos que realmente Dios haga algo, pero que empiece por nosotros primero. A veces llevamos un evangelio un poco equivocado y lo que Dios está hablando de ministerio de atalaya. De que tengas que pagar el precio de lo que quieres ver en tu casa. Por eso persigo la historia de Elías cuando está hablando por el tiempo de sequía, que mientras Acab estaba tomando y bebiendo en su reino, había un hombre de Dios que estaba postrado, declarando que lo mejor de Dios estaba por venir. Déjame decirte que con este ministerio Dios nunca va a depositar una carga en ti mayor de la que puedes llevar. Por eso aprovecho esta oportunidad de decirte, no te quejes más por lo que pasa en tu vida, porque Dios te ha capacitado para que en medio de esa guerra perciba el peso de la gloria de Dios. Dios te ha establecido, te ha preparado para que te encuentres en la condición en la que estás. Por eso hay lugares que no es donde tú te metes, sino que es Dios quien te lleva. Hay personas que dicen, ¿en qué momento me metí en este problema? No es que te metiste, es que Dios te lleva. Hay personas que dicen, ¿en qué momento me metí en esta circunstancia? ¿En qué momento empecé a andar con esta gente? Es que dice el Eterno, no se trata de lo que tú quieres, sino que estás preparado para cuidar a otros. Siempre Dios te va a llevar a donde haya necesidad de que alguien reciba algo de parte de Dios. Mire que ya no le dice, no te duermas que tú eres atalaya. No te duermas que tú eres atalaya. No te duermas que hay gente que está pereciendo en estos tiempos porque tú no has llegado antes. Se me fueron 5. Hay gente que está pereciendo porque tú no has llegado antes. El enemigo ha ganado ventaja en algunas cosas en tu vida porque se te ha olvidado que eres atalaya. Se te ha olvidado que estás para cuidar a otro. El atalaya camina bajo una cobertura, pero se preocupa para que todos los demás también estén bajo una cobertura. Percibo que Dios estaba estableciendo un ministerio tremendo sobre la vida de Ezequiel. Dios estaba estableciendo sobre Ezequiel más que el don de profecía, el ministerio de la atalaya. Y en aquellos tiempos, mientras estudiaba un poco sobre la historia de la atalaya, podía percibir que el atalaya era la persona establecida a caminar sobre un muro o sobre una muralla que protegía una ciudad con dos intenciones. Una, con detectar cuándo venía el ataque, y lo segundo, como punto de referencia para tener una mejor visión. El atalaya era una persona que no tenía una vida normal, por eso tu vida no es normal. Gloria a Dios. El atalaya era una persona que hablaba y la gente no lo entendía porque él miraba desde otra posición. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirte, no esperes que la gente entienda lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque lamentablemente ellos no tienen la misma visión, porque quizás a ti te estableció como atalaya y ellos para que sean cuidados por ti mismo. El atalaya era una persona que no era muy común y corriente, porque mientras otros que estaban en fiesta, el atalaya estaba velando. El atalaya, el ministerio de la atalaya parte de dos aristas. Y la primera arista es que Dios te ha capacitado para que puedas percibir cuando viene el ataque del diablo. Aleluya. El atalaya caminaba sobre los muros, sobre las murallas que protegían la ciudad.
O sea que había responsabilidad, que si el enemigo penetraba era culpa de la atalaya. Y yo sé que este es el momento difícil, el momento fuerte, porque nadie quiere que le digan que quizás eres causante de muchas de las cosas que pasan en tu vida. Quizás al igual que David te ha tocado vivir las consecuencias de tus propios errores. Porque lo que el Eterno te está revelando en esta mañana es que te establecí como atalaya para estar en los lugares arriba, no para pensar con gente de abajo. El atalaya era una persona que no se establecía en la cosa superior, en la cosa física, sino que siempre estaba preocupado por las cosas de arriba. Mientras otros hablaban de problemas de cosas de abajo, el atalaya percibía cómo estaban las cosas arriba. Mientras otros miraban los problemas de aquí abajo, el atalaya estaba preocupado por las cosas de arriba. No por lo que está pasando, sino por lo que va a pasar. No por lo que estoy viendo, sino por lo que Dios me ha dicho. No por lo que estoy sintiendo, sino porque hay una palabra de parte de Dios que ha dicho que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque Dios ha prometido estar conmigo. Alguien tiene que entender, Dios te está preparando en estos tiempos difíciles, iglesia. Dios ha dado autoridad. Es hora de que te levantes y uses lo que Dios ha puesto en tus manos. Alabado sea Jesús. Mira que tenemos el ministerio de la atalaya. Alrededor de mucho tiempo me estuve preguntando por qué me toca a mí siempre hacer estas cosas. A lo largo del tiempo que llevo sirviendo a Dios, me he preguntado muchas veces por qué muchas veces me toca a mí, mientras uno camina una milla, yo caminar dos. Gloria que vive. Porque mientras otros se paran, Dios me dice a mí, avanza. Amén. Y esto entendí que con el largo del tiempo Dios es lo que estaba mostrando en mi vida, que esté preparado para ser atalaya. Una atalaya muchas veces tiene que percibir traiciones, tiene que percibir golpes. Porque no es fácil estar en la primera línea de combate y mientras otros duermen, alguien está orando y velando por la seguridad de una casa. Santo. Sabiendo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que Dios está hablando es que te ha preparado en estos tiempos difíciles para que ni lo tuyo, ni nada de lo tuyo se pierda, sino para que tú y tu casa sirvan al Señor. Por eso percibo que Josué era una atalaya. Josué tuvo un momento que hacer alguna apología y pararse enfrente de Dios y decir: ¿quiénes vienen con Dios? ¿Quién está al favor de Dios? Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos. A alguien tiene que entender de que el enemigo va a penetrar en tu casa siempre y cuando se lo permitas. ¿Te diste cuenta que hay algunas personas que caminan realmente le pasa eso porque él quiere? Algunas madres que por alguna razón le han quitado la cobertura de oración a sus hijos porque ellos ven que no cambian. Algunos padres que le han quitado la cobertura de oración sobre sus hijos porque sienten que ellos no cambian. Dios te ha establecido no para que veas las cosas de abajo, sino para que percibas las cosas de arriba. Por eso ahora entiendo por qué el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. Santo. Porque si tú quieres ver la gloria de Dios en estos tiempos, vas a tener que alzar los ojos a los montes. El atalaya era una persona que no hablaba los lenguajes de la tierra, sino que hablaba los lenguajes del cielo. Porque realmente el éxito de la atalaya prevenía de la posición en la que él se encontraba. La gente pensaba como gente de abajo, pero la atalaya siempre pensaba como gente de arriba. Por eso cuando daba un mensaje la gente no entendía. Déjame decirte que vienen tiempos difíciles donde habrá muchos que dirán: ahora me parece que te volviste loco. Dios te va a meter en una dimensión tan grande que van a haber muchos que van a decir: realmente ahora sé que se volvió loco. Santo. Pero no quieras explicarle a gente de abajo lo que Dios te está mostrando a ti, las cosas de arriba. No pases tiempo queriendo preocupar a la vida de alguien, haciéndole entender cosas que tú percibes arriba porque los de abajo no entienden. ¿Por qué? Porque caminar es una dimensión, pero estar arriba es otra. Abajo se habla el lenguaje del mundo, arriba se habla el lenguaje del cielo. Abajo se hablan de los problemas, arriba se hablan del Dios que es la solución de los problemas. Abajo se hablan de problemas, arriba se hablan de victoria. Abajo se hablan de enfermedades, arriba se hablan de sanidad. Por eso este caminar que Dios te está dando es un camino espiritual. Por eso Pablo como atalaya decía: las personas del mundo no perciben las cosas del espíritu porque para ellos son locura. ¿Por qué? Porque la atalaya tiene otro tipo de visión. Alguien tiene que entender. Mira que no te lo digo, yo soy el atalaya.
Dios me ha llamado a detectar cuando viene ataque. Dios me ha llamado a anunciar que viene un ataque. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida es para anunciar que hay tiempos malos que vienen y que son tiempos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras estudio la historia de Noé, me doy cuenta que Dios lo preparó. Le dijo: construye un arca que viene un diluvio. Y Noé se encargó de predicar la palabra, pero la gente no escuchó. Pero aún así Noé siguió predicando la palabra, porque la atalaya no camina con la palabra de los hombres, sino por la palabra que Dios le dijo. Por eso no entiendo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés, que le decía: vete y habla al faraón, y luego el mismo Dios endurecía el corazón del faraón, y Dios le decía: vuelve y háblale, y el faraón con el corazón endurecido. Y por espacio de un tiempo me preguntaba por qué Dios lo enviaba si él mismo endurecía el corazón. Porque lo que Dios quería depositar en Moisés era el ministerio de la atalaya, que aunque pareciera imposible, aunque las cosas no pasaran, siguiera creyendo. Lo que Dios estaba diciendo a Moisés es que aunque Él no te escuche, sigue hablando. Aunque Él no te escuche, sigue creyendo. Aunque Él crea que tú estás loco, sigue declarando que hay algo que viene. Amén. Por eso la palabra declara que en los tiempos de Noé la gente estaba casando sin darnos al casamiento. Y de repente ellos veían a Noé construyendo un arca en un lugar donde nunca había llovido. Y quizás muchos decían: este hombre está loco. Este hombre está construyendo algo raro. Pero el problema es que en Noé estaba la responsabilidad de la salvación de él y la de su casa. Amén. La palabra recoge la integridad que había en Job, no recoge la integridad que había en sus hijos. Amén. Amén. Cuando estudio la historia de Job, me doy cuenta que Job era un buen atalaya. Él hacía sacrificio por él y por sus hijos. Amén. Él se preocupaba por su estado espiritual, por el de él y por sus hijos. Amén. Él decía: no voy a hacer que mis hijos hayan pecado y venga la ira de Dios sobre ellos, porque yo sé en qué condición me encuentro, pero hay alguien también dentro de mi casa que necesita recibir algo de parte de Dios. Amén. Tiene que Dios le dice: el ministerio de la atalaya es para morir tú, para que otros crezcan. Es exponerte tú al peligro para que otros sean cuidados. Alguien me dijo un día: una persona fuerte se cuida a sí mismo, pero otra más fuerte cuida a otros. Alguien tiene que entender eso. Dios te ha llamado a detectar cuando viene ataque. Por eso el enemigo número uno de una atalaya es el entretenimiento. Por el paso de mucho tiempo está ministrando sobre el entretenimiento. Porque la atalaya tiene que estar enfocada en lo que está pasando en la atmósfera. Hay gente que camina como si no viniera Cristo. Hay gente que está caminando en estos tiempos como si no hubiera un infierno, como si no hubiera un juicio final. Y lo que Dios está diciendo acá en esta palabra, que son tiempos de que aprendas a detectar de que todo lo que está pasando es porque está anunciando que hay un Cristo que viene, y Dios te está preparando para que te des cuenta que es hora de que tu visión se desconecte de lo natural y empiece a catapultarse a lo sobrenatural. Para que percibas por dónde que viene el diablo. Para que percibas cuál es la puerta que hay abierta. Para que percibas cuál es el lugar en que se está descuidando. Alguien tiene que entender que Dios está hablando serio contigo. Dios te ha preparado para que detectes por dónde viene el diablo. El enemigo es astuto, pero cuando no hay un buen trabajo, cuando no hay un bien desarrollado un ministerio de la atalaya, usted termina atesorando cosas del diablo como si fueran de Dios. Yo me voy a meter en problemas en esta mañana. Amén. Amén. Lo triste de estos tiempos es no tener el discernimiento para darnos cuenta cuando la cosa viene de Dios y cuando no. Déjame decirte que hay cosas que atesoramos, que creemos que son buenas, pero que lamentablemente no. Eso entiendo porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Porque hay cosas en tu vida que quizás tú las atesoras como que si no hubiera nada, como que no veo que es como complicado. Y lamentablemente en esas pequeñas cosas que están las grandes destrucciones. Por eso necesitas estar conectado con los mensajes que se habla arriba, porque Dios viene hablando claro contigo de que el enemigo viene como río, pero que son tiempos donde aprendas a darte cuenta que si estás en la posición de atalaya, Dios va a levantar bandera para contigo, para con tus hijos, para con tu casa, para con tu iglesia, para con esta localidad. Y lo que no logro entender cómo los atalayas de Dios de este tiempo estén maldiciendo este país cuando podemos declarar que lo mejor está por venir. Me voy a meter en problemas. No logro
predicar el año agradable del Señor, ellos siguen hablando los mismos lenguajes de la cosa de abajo. Hay gente que cuando llega una cola tiene la oportunidad de enviar un mensaje de parte de Dios, pero cuando otros dicen la cosa está mala, Él dice que malo también está esto. Cuando Dios te ha establecido que tu palabra sea diferente a la que se habla aquí abajo. Alguien tiene que entender que creo que son tiempos de que tú te subas en los nudos de Dios y entiendas que tu visión debe cambiar. La pregunta es: ¿sobre qué está tu visión? Creo que es una mañana de que la visión de alguien debe cambiar en esta hora. Hay gente lamentablemente depositando tiempo en cosas que no están produciendo nada. Y eso se debe a que muchas veces tienes tu visión y tu enfoque en cosas equivocadas. Es muy difícil llevar una trayectoria recta cuando tus ojos miran hacia todos los lugares. Por eso el autor del libro de los Hebreos, nadie sabe quién fue, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo fue quien lo inspiró. Y en el capítulo 12 dijo: puesto los ojos en Jesús, porque esa es la visión de la atalaya. El atalaya no pone la visión de los hombres, el atalaya pone la visión en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Creo que son tiempos de mirar más a Dios y menos a los hombres. Creo que son tiempos de mirar más a Dios y menos a los ministerios de los hombres. Son tiempos de que tú aprendas a enfocarte, de que el éxito en tu vida está, de que tus ojos estén plenamente en Jesús. Alabado sea Jesús. Mira que una día Dios me ha llamado a detectar cuando viene ataque. Lo segundo es que Dios te ha puesto en una posición para que tu rango de visual aumente. Por eso que tu vida no puede ser normal. Por eso que hay cosas en tu vida que por mucho que tú quieras evitarlas te llegan. Porque la vida del atalaya no es normal. Quizás en esta mañana hay personas que digan: pastor, todo lo que está pasando en mi vida no es normal. Es normal que sucedan estas cosas en el ministerio de la atalaya. Lo que está pasando en mi vida no es normal. Gloria a Dios. Lo que está pasando en mi matrimonio no es normal. Veo a mis hijos de una manera que no es normal. Yo me siento que no soy normal. Y cuando esas cosas suceden en tu vida, eso que ya el mundo espiritual se dio cuenta que lo que Dios va a hacer tampoco va a ser normal. Alguien tiene que entender que lo que Dios va a hacer en estos tiempos no es normal. Por eso Dios te dice: necesita que tu visión esté conectada con mi palabra. Necesita que tu visión esté conectada con mi palabra. Ahora, el estilo de vida de una atalaya marca la diferencia. Porque mientras uno camina por debajo, el atalaya camina por arriba. Ahora, aprendo en esta definición que muchos de los ataques sorpresivos que el enemigo ataca a nuestra vida se debe a que muchas ocasiones tenemos nuestra visión en cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Ahora, cuando percibo 2 de Corintios en el capítulo 1, en el verso 11, la palabra dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no podemos ignorar sus maquinaciones. Alguien tiene que entender que son tiempos difíciles y hay que estar apercibido. Hay que procurar que decisiones que tomemos nos conlleven a lo que Dios quiere y no a lo que queremos nosotros. He aprendido esto. Una de las tentaciones que Jesús tuvo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto es que vino el diablo y lo llevó a un lugar alto. Y entonces, muchas veces la gente cree que todos los lugares altos es Dios quien te lleva. Ay. Amén. ¿Yo puedo seguir? Amén. Hay gente que cree que en los lugares altos siempre Dios está. Y hay lugares altos que muchas veces hacen que pierdas tu visión. Por eso se necesita tener el discernimiento para saber cuándo es Dios quien me lleva. Santo. O cuándo son mis deseos los que me llevan. Por eso la atalaya es un hombre de relación con Dios, porque necesita tener su visión enfocada en Dios. Para que sea Dios quien plenamente le muestre qué es lo que está pasando en estos tiempos. Pablo le decía a la iglesia de los Corintios en esta segunda carta: para que el enemigo no gane ventaja alguna, no ignoren sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque el diablo gana terreno cuando la atalaya pierde la visión. El enemigo está esperando el momento oportuno a que tú pierdas la visión. Hay lugares altos que han provocado que muchos pierdan la visión en estos tiempos. Hay gente esperando que vengan cosas que los conlleven a una mejor posición. Pero lamentablemente hay momentos donde Dios te quiere humilde,
Hay momentos donde Dios te quiere ahí en ese lugar donde te encuentras. Porque muchas veces a muchas personas es la altura la que le da mareo. Muchas veces es sentirte importante lo que hace que pierdas tu visión. Todo en la vida del diablo, que el Señor reprenda, mientras estaba en el cielo estaba muy bien, hasta que quitó la visión de Dios y le enfocó sobre él. Por eso el atalaya no se preocupa por lo que pasa en su vida, porque sabe que en su vida va a pasar lo que Dios quiera que pase. Él se preocupa por lo que está al lado suyo. Por eso hay un verso un poco contundente. Algunos quizás no entendieron por qué Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Lo que Pablo le estaba diciendo es que enfoquen su visión como atalaya. Acaben de entender de que Dios lo ha establecido para que ellos sean quienes cuiden a otros. Aprenden a entender de que están en la posición en la que están para que su visión aumente y para que detecten cuando el diablo viene con ataque. Son tiempos, hermanos, de estar bajo el ministerio de la atalaya. El éxito, tu éxito como atalaya va a depender del lugar donde tú camines. La pregunta sería: ¿dónde estás caminando? ¿En qué escena te encuentras parado? Hay gente en estos tiempos viendo las consecuencias difíciles por estar caminando en lugares donde Dios no te dijo que caminara. Por eso hay un mensaje de parte del salmista, y es que examina la senda de tus pies para que tus pasos sean rectos. Creo que son tiempos de examinar la senda de tus pies para ver nuestros pasos hacia dónde nos llevan. Mira que tengo que decir: el ministerio de la atalaya. La herramienta más poderosa de una atalaya está en su visión. Está de estar mirando como Dios mira. Está de estar mirando como Dios mira para luego hablar lo que Dios habla. Está de estar mirando hacia donde Dios mira para luego estar escuchando lo que Dios habla. Está en mirar donde Dios mira para luego estar pensando lo que Dios piensa. Y la pregunta sería: ¿dónde está tu visión? ¿Dónde estás caminando? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué estás buscando en estos tiempos difíciles? ¿Que se cumpla la palabra de Dios? ¿O estás buscando tu beneficio? Mire que yo te lo digo: estoy enfocado en las cosas de Dios, porque del mundo a mí nada me asombra. Estoy enfocado en las cosas de Dios, porque a mí las cosas del mundo no me asombran. Gloria a Dios. Siempre que haya un hombre o una mujer enfocado en la visión de Dios, va a ser muy difícil que el diablo penetre y destruya. Siempre que haya un hombre o una mujer de Dios con la visión enfocada en Dios, va a ser muy difícil que el enemigo penetre y destruya cosas en tu vida. Y siento en el espíritu que hay algunos que dicen: wow, Dios mío, ahora me di cuenta que soy el culpable. Pero tranquilo, que en esta mañana Dios te da una oportunidad para que vayas y le declares la guerra a los que te tomó la paz. Aleluya. Dios te da una oportunidad para que aprendas a arrebatar lo que es tuyo. La palabra de Dios dice que desde los tiempos de Juan Bautista hasta estos tiempos, el reino de los cielos sufre violencia. Y esto se debe a que hay personas que tienen que aprender a pelear por la paz que quieren en su casa. Esto se debe a que hay personas que tienen que pelear por lo que quieren ver en su casa. Hoy en día vivimos un evangelio un poco equivocado. Hoy en día queremos estar involucrados en la gloria, pero no queremos estar comprometidos. Muchas veces queremos llegar a la casa de Dios y encontrarnos con un buen servicio, pero no queremos comprometernos en la madrugada a que Dios nos hable y le hable a todos los nuevos convertidos que vengan y nos visiten. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirte: te haces responsable de lo que pasa en esta casa. Te hace responsable de que en esta casa las cosas prevalezcan o se destruyan. Mire que teatro la vida: eres una atalaya. Eres una atalaya. Es muy difícil que el diablo penetre cuando tienes tu visión plena. Ahora, el pueblo de Israel salió de Egipto con una visión, pero por el camino perdió la visión y nunca vieron lo que Dios tenía revelado para ellos. Ellos salieron bajo una visión. Gloria a Dios. Ellos salieron con una visión, pero el camino perdieron el enfoque. ¿Y sabes una de las cosas que hacen que tú pierdas la visión? Cuando caminando bajo la misma presencia de Dios te pones a preocuparte por cosas que no han llegado a tu vida.
El pueblo de Israel caminaba bajo la columna de nube de día, bajo la columna de fuego de noche, pero pude percibir que en esto que Dios estaba desatando sobre el pueblo, en este milagro sobrenatural, Dios quería que la visión de ellos estuviera plenamente conectada en Dios. El pueblo de Israel vivió mucho tiempo bajo las manos de los egipcios. Y los egipcios, una de las cosas que tenían era que eran muy idólatras, demasiado idólatras, a tal dimensión que el pueblo de Israel, los 400 años que estuvo ahí, con el tiempo también se convirtió en un idólatra. Los egipcios estaban acostumbrados a idolatrizar el sol, a idolatrizar las estrellas, a idolatrizar todo lo que ellos podían hacer con sus manos. Por eso percibo que cuando el pueblo de Israel va a salir, una de las cosas que Dios dice que pone columna de nube. Y lo que Dios le está enseñando es para que no se guíen por lo que los egipcios le han enseñado a contar y a guiarse por el sol. Por eso pongo columna de nube. ¿Para qué? Para que se dejen guiar por mí. Gloria a Dios. Por eso es que percibo que cuando la columna de nube se alzaba, el pueblo marchaba, pero cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía también. Y esto se daba a que había una atalaya que tenía la visión de Dios enfocada en lo que tenía que ser. Percibo que Moisés sabía hacer muy bien su trabajo de atalaya. Moisés sabía cuándo decir: es tiempo de detenerse, es tiempo de avanzar. Pero esto se debía a que mientras muchos estaban en sus tiendas, Moisés estaba en el tabernáculo de reunión hablando con Dios. Mientras muchos estaban enfocados en sus quehaceres, había un hombre que estaba preocupado por el mensaje de Dios. Y fíjese a qué dimensión es el ministerio de la atalaya, el compromiso y la responsabilidad. Que cuando ellos sintieron la ausencia de Moisés por unos días, ellos se preguntaron qué va a hacer de nosotros ahora. Porque Aarón caminaba como Aarón, el hermano de Moisés, venía caminando en su ministerio, pero en la atalaya. Había un mensaje que Dios podía enviarle a Aarón, pero no se lo daba porque lamentablemente no estaba con el ministerio de la atalaya. Qué triste que aún el día de su muerte Dios no se lo reveló a Aarón, sino que se lo reveló a Moisés. Yo quiero que usted entienda que si en estos tiempos difíciles tú quieres ver lo que nadie mira, te vas a tener que meter tiempos a solas con Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda que en estos tiempos difíciles es tiempo de que tu visión esté alineada a lo que está pasando en estos tiempos. Hoy percibo en estos tiempos y digo: Dios mío, ¿en qué posición están los atalayas de hoy? ¿Qué están mirando la gente? ¿Cuál es el enfoque ministerial de lo que Dios ha depositado en nosotros? Recibo luego a Pablo en Gálatas 1:10 que dice: o busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres. Es tarea de atalaya discernir si buscamos el favor de Dios o de los hombres. Mira que tenemos una vida tranquila que Dios está hablando. Dios le dice a Ezequiel, volvemos a la palabra, Dios le dice a Ezequiel: te he puesto por atalaya, pero necesitas oír mi palabra. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Vamos allá, que hay dos o tres mirándome raro. Dice la palabra en el verso 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, coma, punto y seguido, oirás todo. Vamos a ver si está ahí. Oirás pues. Tú, gloria a Dios, el verso, ay, me perdí. Yo he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca. Hoy en día hay un problema, y es no saber discernir dónde está la voz de Dios en estos tiempos. Usted me deja seguir. Ya casi estoy terminando. Cuando hablamos de voz de Dios, estamos parados en dos aristas. La voz de Dios que Dios nos ha revelado en estos tiempos, que está sobre dos aristas. Tenemos la voz de Dios a través de la palabra, ¿sí o no? Y tenemos la voz de Dios audible. Hay gente en estos tiempos que dice: mira que yo busco a Dios y yo no siento que Dios me habla. Es que son tiempos de que tomen la palabra y la atesoren en tu corazón. Amén. El salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que es muy difícil que en estos tiempos difíciles el enemigo penetre la vida de muchos de nosotros cuando tenemos nuestro oído conectado
éxito va a depender de la cercanía que tengas de la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que Dios le dice es que necesita que tu oído esté conectado con mi palabra. Hoy nuestros grandes errores muchas veces parten de que sabemos lo que es la palabra, pero lamentablemente no obedecemos la palabra. Y ha sido mi pregunta desde que muy temprano salí del ministerio. Pregunta a la cual es: ¿por qué si en la misma palabra hay tantas diferencias? Hoy persigo en esta historia, esto es cosa de Atalaya. Alabado sea Jesús. Tenemos la voz de Dios a través de su palabra y tenemos la voz de Dios audible. Y algunos dicen: es plenamente imposible escuchar a Dios hablar audiblemente. No hay que sea peligroso, no hay que sea algo sobrenatural de un padre le haga un hijo. Lo que pasa es que muchas veces para escuchar la voz audible de Dios hay que bajarle el ruido a muchas cosas que hablan a la vida. Muchas veces no es que no escuchemos la voz de Dios, sino que a veces hay que bajarle el ruido a muchas cosas que hacen ruido en nuestra vida. Gloria que vive. No es que no recibamos cuál es el mensaje de Dios, porque el teléfono de Dios sigue estando vigente. Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. Lo que lamentablemente en estos tiempos obstaculiza un poco la voz de Dios es que Dios te sigue hablando, pero hay cosas que hacen interferencia. Y entonces estamos afanados a tantas cosas naturales que por eso la voz de Dios viene como que mezclada. Porque lo primero que tiene que hacer la Atalaya es discernir sus oídos hacia dónde están. O escucho las cosas de abajo o me preocupo por las cosas de arriba. Alabado sea Jesús. O escucho la voz de la gente de abajo o escucho la voz de lo que Dios está hablando arriba. O escucho el criterio de la gente de abajo o escucho el mensaje de Dios arriba. Curioso hermano, que muchas veces para darle cumplimiento a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hay que dejar de escuchar a la gente de abajo. ¿Puedo seguir? Amén. Muchas veces para que el milagro de Dios llegue a tu vida tienes que dejar de escuchar a la gente de abajo. Percibo que Jesús viene caminando donde había un ciego llamado Bartimeo. Y Jesús viene caminando sobre aquel lugar y dice que cuando Bartimeo escuchó que Jesús estaba cerca, dice que empezó a dar grito: Elí, Elí, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente le decía: cállate. Pero percibo que Bartimeo quizás no tenía muy buena visión, pero sí tenía muy buena audición. Él había escuchado palabras de Dios por algún lugar y dijo que este es el momento de que yo reciba lo que Dios ha preparado. Entonces mientras otros decían cállate, era cuando más él gritaba. Cuando otros decían cállate, era cuando más él clamaba. Porque era que usted entienda que hay circunstancias en estos tiempos que te dicen cállate. Pero el hombre de Dios como Atalaya te dijo esta mañana que cuando las circunstancias quieran callarte, usted siga clamando. Cuando las circunstancias quieran detenerte, usted siga clamando de que tarde o temprano recibirá lo que Dios te ha prometido. Agarra en el nombre de Jesús lo que estableció en Atalaya, lo que Dios ha dicho de ti. Mira que te puedo decir, se cumple. Lo que Dios te ha dicho, se cumple. Lo que Dios te ha dicho, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Aleluya. Creo que en este momento siento la presencia de Dios en esta casa. Quise ser pastor, pero siento una demanda profética. Mira que tiene tu vida y lo que Dios me ha dicho se cumple. ¿Dónde está el éxito del cumplimiento de la palabra de Dios sencillo? ¿A quién estás escuchando? Bartimeo decía: yo sé que mi milagro viene por ahí. Y la gente decía: cállate. Saqueo, dice el verso 3 que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué? Por ser pequeño la gente impedía que él tuviera ese encuentro. Pero muchas veces en la tarea tiene que buscar estrategias para recibir lo que Dios quiere hacer en su vida. Si tú ves que las cosas abajo no funcionan, mira entonces, preocúpate por cómo están las cosas de arriba. Saqueo dijo: aquí abajo no recibo nada, voy a buscar entonces las cosas de arriba.
conmigo. Hay alguien acá que tiene que entender que lo que Dios le está diciendo todo este tiempo es que te preocupes por las cosas de arriba. Es que te preocupes por lo que Dios está desatando arriba. Es que te preocupes por lo que Dios quiere hacer contigo arriba. Creo que son tiempos de que alguien suba a algún sicomoro si lo tiene por ahí. Mira que por ahí hay atalayas de muro y hay atalayas de sicomoro. Gloria a Dios. Persigo, casi termino. El atalaya casi termino. Gloria a Dios. El atalaya tiene dos voces que distraen su ministerio. Y la primera voz que tiene es el mundo. Muchas veces Dios nos habla, pero el mundo también viene hablando. Y entonces ahí es donde empieza la duda. ¿Quién me está hablando entonces? Porque la voz de Dios está por el mundo, me está haciendo fuerza. Y entonces es el momento cuando Dios te dice, permanece en mi palabra, pero el mundo te dice, salte de eso, sale otra vez y luego vuelves y entras. Para escuchar la voz de Dios, hermano, y para saber lo que Dios quiere hacer contigo, tienes que despojarte de las cosas del mundo. ¿Y cuál es el mensaje del mundo? Sencillo, placeres. Hay personas en estos tiempos que hablan de su pasado como si tuvieran de qué gloriarse. Hay algunos que dicen, yo me recuerdo que en mi pasado conmigo había que coger la cola y ahora estoy en el evangelio y sigo siendo el mismo tigre, pero en el zoológico. Yo quiero que usted entienda que lo primero que hace Dios en tu vida es que corta toda influencia con el pasado. Porque lo que Dios quiere es que te enfoques en lo que viene. Lo que Dios quiere es que te enfoques en lo que viene. Por eso no logro entender cómo los atalayas de hoy en día se estén preocupando por los errores que pasó en su pasado. No, hermano, prepárate para lo nuevo. Suelta lo viejo, prepárate para lo nuevo. Que tu visión no esté enfocada hacia la cosa de atrás, sino que estés percibiendo lo que viene antes. Gloria a Dios. Por eso cuando Dios le dijo, Abraham, salgan de Sodoma y Gomorra, pero una vez que salgan no vienen atrás. Lo que Dios le está diciendo, una vez que salgan, enfóquense hacia adelante, no miren hacia atrás. ¿Te diste cuenta que cuando Dios creó el cuerpo humano, todas las cosas apuntan hacia abajo? ¿Hacia dónde apuntan los ojos? Hacia adelante. ¿Hacia dónde apuntan los pies? Y entonces, ¿por qué muchas veces queremos tomarnos el trabajo de mirar hacia las cosas de atrás? Cuando Dios te creó para que proféticamente aún tu cuerpo anuncie dónde tiene que estar tu visión. Mira que tiene a tu lado, dile, no te preocupes por las cosas del mundo, sino por las cosas de arriba. La segunda voz que muchas veces confunde la atalaya es tu voz de tu interior. Es la voz que habla dentro de ti, de que tú sabes lo que tienes que hacer, pero que lamentablemente no es lo que quiero. Alabado sea Jesús. Vuelvo a caer con Pablo. O busco el favor de Dios, o busco el favor de los hombres. Y el favor de los hombres muchas veces es lo que tú quieres. Yo siento que donde Dios me quiere es en Nínive, pero Nínive no me gusta y me voy para Tarsis. ¿Sabe? Voy a lanzar una palabra profética acá, ¿puedo? Dios está preparando algunos peces para que se traguen a 2 o 3 en estos tiempos y lo vomiten en el centro de la voluntad de Dios en estos tiempos. Porque lamentablemente hay muchos que saben a lo que Dios lo ha llamado, pero no lo han querido hacer. Porque saben que eso es ministerio de atalaya. Y tiene que morir para que otros crezcan. Yo sabía que ese mensaje no llevaba aplauso. Yo quiero que usted entienda, casi finalizo con esto, quiero que usted entienda, hermano, que Dios te ha establecido para que seas atalaya, para que tus oídos estén conectados plenamente con Él, porque lo que Dios ha dicho de ti se cumple. Lo que Dios ha dicho de ti se cumple. Uno de los errores que tenía el profeta Samuel es que no sabía reconocer la voz de Dios. Y no cambiaron las cosas en el profeta Samuel hasta cuando en 1 Samuel, en el capítulo 3, en el verso 10, siente Samuel que Dios lo llama y Samuel dice, habla Dios porque tu siervo. Automáticamente Dios depositó el ministerio de la atalaya sobre Samuel. Dice la palabra, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su maldad a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tú como atalaya, su sangre demandaré también de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y no se convirtiera de su impiedad,
y su mal camino. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado. Lo tercero, con lo que trabaja en Atalaya, termino con esto, es que es un hombre obediente. Amén. El Atalaya define 3 puntos. Pastor, ¿cómo yo sé que Dios me ha llamado a Atalaya? Sencillo. El Atalaya camina bajo 3 puntos. Visión de Dios, su oído conectado a la palabra de Dios y obediencia a las cosas de Dios. Hay algunos que lamentablemente no hemos hecho en nuestra vida lo que Dios quiere que hagamos porque lamentablemente queremos entender las cosas de Dios. Déjame decirte que el Atalaya no camina porque entienda a Dios, sino que camina porque obedece lo que Dios le dice. Yo me imagino que allá Ezequiel no entendió, este mismo profeta Ezequiel no entendió por qué Dios lo llevaba a un valle de huesos secos. Quizás muchos de nosotros a veces hemos dicho, Dios mío, pero yo no quiero ir ahí. Pero creo que son tiempos de que alguien fundamente su ministerio sobre la obediencia, porque eso es lo que te enseña a ser Atalaya. Ponte en pie esta mañana.